Bueno, vamos a ver este patrón que es muy sencillo. Si bien pone en prueba varios conceptos básicos de los que empezaron a ver con Luis del principio, en sí el patrón es una sola clase, como dice el nombre singleton, ¿sí? Es una única clase. En mobile se usa mucho y me quedé pensando que, vieron ahí cuando hablábamos de las batallas, que yo les dije, bueno, que el coach no tiene acceso al reality. Por ahí el reality, como es la clase principal y va a haber una sola corriendo, ¿sí? No van a tener varias instancias del reality, lógicamente, ¿no? Es la clase main, digamos, y por ahí quieren que cada coach tenga acceso directo a esa clase principal, eh, un punto de acceso global, digamos, a esa clase para poder pedirle lo que sea al, al reality. Se usa mucho también para conexiones en general, conexiones a bases de datos, conexiones a algún servidor, ¿sí? Que no van a tener distintas instancias de la conexión a la base de datos. En general la conexión es una sola y ustedes quieren poder acceder desde diferentes partes del código a esa conexión. Eh, entonces vamos a empezar con... A ver si me hago un lío con la pantalla esta. Acá. Vamos a empezar eh, con una pregunta. Acá. Que es clase uno, ¿cómo creo un objeto? ¿Cómo creo un objeto nuevo? Haciendo un new. Haciendo un new, sí. Digo, objeto igual new, si mi clase se llama mi clase, objeto new mi clase. ¿Sí? Con eso yo creo una instancia, un lugar en memoria dedicado para un objeto del tipo mi clase y lo voy a estar referenciando con esta variable que se llama objeto. ¿Sí? Con una referencia que se llama objeto. Ahora, si yo quisiera evitar que se puedan crear instancias de una clase, ¿cómo hago? Sin miedo, que ya promocionaron, no les vamos a sacar la nota. ¿Cómo hacen para evitar que se puedan crear objetos de una clase? Que se Que ya abstracta. tenga el constructor, que sea abstracto. Que sea abstracta, bueno, pero ya, abstracto ya es otro concepto, ¿sí? Porque Claro, ya tendría que tener algún método abstracto. Una clase, supongamos que es la misma clase concreta que yo podía, ahora quiero que no se puedan crear instancias de esa clase. Sí, creo que Gonzalo lo dijo ahí a la pasada y también. que no tenga el constructor. Que no tenga constructor. En realidad que no tenga constructor no, porque si no tiene constructor, hereda el de Elige object, vacío. Claro, sí. Claro. ¿sí? Si yo le pongo un constructor vacío, igual le puedo hacer new. Sí, maravillosa jugada del abstracto, dice Luis. ¿Qué puedo hacer para ocultar el constructor de la clase? Porque ya les digo, siempre va a tener un constructor porque lo hereda de object. Ahora, si yo quiero que no se vea ese constructor desde afuera, ¿qué hacen cuando quieren que un método no sea Hace accesible? privado. Claro. Ah, Por eso les digo que vamos probando diferentes conceptos de lo que ya vieron con Luis, ya lo que vimos al principio. Si yo a un constructor le pongo privado, con eso estoy impidiendo que se creen objetos directamente. ¿Sí? Porque yo no le puedo hacer new porque el new redirige al constructor y si el constructor es privado no puedo acceder a ese constructor. ¿Sí? Eh, pero ahora, ¿para qué me sirve una clase de la cual no puedo crear objetos? ¿Desde dónde podría crear un objeto de esta clase? Si tiene un constructor privado. Es de la misma clase. Desde la misma clase. ¿Sí? Bueno, fueron las preguntas que fui haciendo. Entonces, yo podría hacer, para que se puedan crear objetos realmente, ¿sí? Un método público para que se pueda acceder desde afuera, que se llame, por ejemplo, créame un objeto, ¿sí? Y me retorna lo que hacía antes de afuera, ¿sí? New, mi clase, objeto de tipo mi clase, ¿sí? Ahora me van a decir, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué tanto lío y no quiero que... y no dejo que me hagan el new desde afuera, ¿no? La ventaja de tener esta solución, y es a lo que apunta este patrón, es que yo, si los objetos los creo dentro de la misma clase, ¿sí? Y no desde afuera, yo tengo control sobre la creación de objetos. Y el singleton es un patrón creacional, ¿sí? De creación, de las tres categorías que vimos al principio, es un patrón que me controla
las instancias que yo creo de la clase. Entonces, ¿cómo hago si quiero crear, a lo que apunta el patrón, crear una única instancia del objeto? Quiero tener control para que solamente exista una única clase perdón, un único objeto de la clase singleton, ¿sí? En todo el sistema. ¿Cómo podría ser? Que solo permita crear uno. Con lo Y como que, vimos recién, lo pones privado y haces un método. con esto mismo, pero ¿cómo garantizo que haya uno solo? Porque ya acá, cada vez que me llaman este método, crea uno nuevo, Claro. Crear uno nuevo. ¿no? Si yo desde afuera digo crear objeto, me devuelve uno. Si vuelvo a decir crear objeto, me devuelve otro. ¿Cómo se les ocurre que podría decir, bueno, no, que creo uno y si me lo piden de nuevo, devuelvo ese, ¿no? El que ya está creado? Ahí se los dije más literal. ¿Qué podrían hacer con ese objeto? ¿Una copia? No, No, tenés que devolver siempre el mismo. el mismo. Imagínense lo que les dije al Claro, principio. Una conexión a una base de o datos. hace el new o devuelve el dis. Estoy pensando Claro. cómo hace en el if, cómo lo manejaría. ¿Qué tendrían que hacer con el objeto ese que crearon una vez? Lo tendrían que guardar en algún lado. Sí, preguntarle ¿Sí? a ver si, o sea, alguna forma de corroborar de que existe el objeto. Claro. ¿Y cómo se les ocurre hacer eso? Para saber si existe. Piensen en realidad que esta clase es la que tiene el control sobre la creación de ese objeto. ¿Sí? Desde afuera, a mi clase me van a decir, dame el objeto. Entonces, si el objeto existe, se lo devuelvo, y si no existe, lo creo. Es que no sé, me da cosa de caer, pero, o sea, así a primeras me fijaría con un boolean existe o algo así, Sí, podría ser. o un 0 un uno, o sea, si ya se hizo una vez, queda el uno ahí para siempre y Bien, no se y puede hacer de suponete nuevo. que ya se hizo. ¿Cómo se lo devolves? ¿Cómo? Suponete que el boolean te dice sí, existe. ¿De dónde lo saco a ese objeto que existe? Chan. Porque ¿cómo hace para devolver dis? No, no es this. No, por eso no es dis, es el objeto que ya está. El objeto que Ah, creé. claro, tenés que guardar el objeto Eso, por ahí. adentro, o sea, sería un atributo dentro del mismo coso. Claro. Me guardo el objeto ese, la instancia única que yo quiero guardar, la guardo privada, ¿no? Porque es un atributo, ¿sí? Y entonces, bueno, acá le cambié el nombre, le puse obtener instancia en vez de crear objeto, porque ahora voy a devolver siempre la misma instancia, ¿no? Y pregunto, en vez de un booleano, puedo preguntar si es null, ¿sí? Lo inicializo Claro, en el constructor y después pregunto. Si esa instancia no existe, si es igual a null, entonces la creo, ¿sí? Y en todo caso, exista o no exista, siempre devuelvo la única instancia. Entonces, la primera vez que entre no va a existir, la creo y la devuelvo. Uy. Y a partir de ahí, cuando vuelva a entrar los siguientes llamados a obtener instancia, no va a entrar al if porque ya va a estar asignado y la devuelvo. ¿Sí? sí, Ven que no era complicado, que son todas cosas que ya saben, ¿sí? sí, Sí. sí, sí. Y de esta forma yo tengo control de que siempre voy a devolver un único objeto, ¿sí? Siempre el mismo. Pero ahora, ¿cómo accedo a este método de obtener instancia si no tengo un objeto al que pueda mandarle el mensaje? Sigo creando problemas. ¿Se entiende la pregunta? Sí, Miren la clase. Tengo una clase pública con un método público, mi clase, al cual le puedo pedir una instancia. Pero para llamar a este método, ¿qué necesito yo? necesitabas el objeto, o sea, Necesito un objeto. sí, Y estoy con el huevo y la gallina. Si todavía no creé ninguno, ¿cómo le puedo pedir el método para que me lo cree? ¿No? claro. ¿Me seguís, Cristian? Sí, sí, te sigo, te sigo. Bien, y entonces, ¿qué mecanismo conocen también de las El primeras static clases? era, El static, claro. podíamos Entonces, usar. me falta agregarle a este método obtener instancia un static para que yo pueda llamar a este método sin necesidad de crear un objeto. Es un método de clase.
un método de la clase mi clase, ¿sí? Claro. Entonces, public static mi clase, obtener instancia, y ahí lo mismo. Pero hay otro problemita. Desde los métodos estáticos, ¿a qué tipo de atributos puedo acceder? Solamente estático. Ya nos fuimos al parcialito 2. No podías. Lo privado no lo podías tocar, ¿no? No, lo privado no puedo tocar lo que es de instancia, porque si No, este es un método de claro, clase, eso es. no puedo tocar un atributo de instancia. Claro, tendría que ser estático también. También Tendría tiene que que ser ser, estático. claro, me falta. ¿Qué pasó ahí que se movió? Tiene que ser estático también. ¿Sí? Y Mm, ahí ya tenemos, ese es el patrón, el patrón singleton. ¿Sí? O sea, mi clase sería el singleton, la conexión a la base de datos o lo que sea que yo puedo acceder de forma global. ¿Sí? ¿Qué quiere decir de forma global? Que yo puedo acceder a la instancia, ¿sí? Sin tener una referencia a esta clase, mi clase. ¿Por qué? Pues yo directamente digo, mi clase punto, dame la instancia. ¿Sí? Este método se va a encargar de fijarse si ya existe, me la devuelve, y si no la crea y me la devuelve. ¿Sí? mm, Entonces, ¿para qué sirve este patrón? Primero, para garantizar que hay una única instancia de una clase determinada. ¿Sí? Para esas situaciones en las que yo no quiero que haya más de una instancia. Por ejemplo, el programa principal o esto que les decía, una conexión a una base de datos, una conexión a un servidor, ¿sí? Que va a ser siempre la misma y no va a cambiar. Y aparte, me proporciona un punto de acceso global. ¿Sí? Porque esto viene como corolario de la primera, porque si yo tengo el control de la creación en la instancia, entonces sí o sí necesito acceder de forma global a esa clase, porque me va a quedar estática. ¿Sí? Eh, entonces, ¿por qué no pongo directamente la instancia estática en la clase principal, por ejemplo? Porque acá yo voy a tener la ventaja de que no tengo que reservar nombres para variables globales, ¿sí? Solamente voy a tener instancias de esa clase singleton. Además voy a tener el control, ¿sí? Yo si en un futuro, bueno, está en el otro punto, si en un futuro quisiera crear dos objetos en algún contexto particular, también lo puedo hacer, ¿sí? Me guardo un arreglo de objetos y voy controlando, ¿sí? Que tenga uno, dos, tres, cuatro, los que quiera. ¿Sí? claro. Es como una extensión al patrón. Eh, y bueno, y esto que decía acá, que tengo el control sobre quién me crea el objeto. La única clase encargada de crear el objeto es la misma clase, ¿sí? Que estoy definiendo. Y la definición del patrón, como les decía, es una única clase, es bien sencilla. Tengo una instancia privada, ¿sí? Puedo tener más información, no hay problema. El constructor, fíjense que tiene el signito menos, que es privado, ¿sí? Este es privado y estático. El getInstance o obtener instancia es también un método, es público, pero es estático y hace esto que dijimos en la línea anterior. Si la instancia es null, creo el objeto y la retorno. Y podría tener otras operaciones, ¿sí? No es que únicamente va a ser para crear la instancia. Obviamente esta clase singleton puede tener, por ejemplo, el usuario, el password de la base de datos, lo que sea que necesiten. Y otras operaciones para seguir funcionando. Entonces, esa clase singleton es la única clase que participa del patrón, ¿sí? Y tiene el atributo estático instance, que representa la única instancia de la clase, el constructor privado, se tienen que acordar de hacer para que no me salteen la creación del objeto, y el método público que crea la clase si no existe y si no la retorna. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bastante sencillo. Sí, sí, se entendió. Sí, sí, se entiende. Involucra varios conceptos, por eso está bueno y es simple. Bueno, como les decía Luis, el mobile se utiliza mucho esto para que no se creen diferentes, para optimizar espacios, ¿sí? Que haya una única clase. En realidad ya es un abuso, ¿sí? Porque si yo para todo voy a crear un único objeto, entonces medio que se pierde el concepto de la orientación a objetos, ¿sí? Que la idea es que tengo un molde de una clase, la clase es un molde y puedo crear varias instancias diferentes. Incluso algunos autores, esto obviamente en este patrón, en este libro que es se me fue el año, pero es viejito, del 90 y pico, era considerado un patrón, después más adelante se siguió estudiando, algunos hasta los 94, algunos hasta lo consideran que es un antipatrón esto, ¿sí? Porque se pierde la idea de crear objetos diferentes con diferentes atributos.
¿sí? Acá tengo un único objeto con siempre los mismos atributos que no los puedo variar. En realidad sí puedo variar los atributos, pero estáticamente, ¿no? Siempre es el mismo. Pero bueno, por más que se considere un antipatrón, se sigue usando y para algunas situaciones realmente es útil, ¿sí? Tener este control. Bueno, y acá tenía un código para no ponerme a codificar en el entorno. Por ejemplo, si yo quisiera un sistema con la universidad, ¿sí? Fíjense que acá es un poco más complejo porque tengo la universidad va a ser única, va a haber una única universidad, pero tengo una lista de facultades, tengo un rector, ¿sí? Que son atributos que yo podría cambiar, ¿sí? Si bien la UNICEN va a ser siempre la misma, el rector va cambiando y podría agregar facultades nuevas. Entonces, la parte del patrón es esta, la única instancia, fíjense que es del tipo UNICEN, de la misma clase que estoy definiendo, estática, privada, constructor privado, ¿sí? Con las partecitas que definen el patrón. Constructor privado, private static única instancia, y el método getInstancia, ¿sí? Como estaba definido antes, esto siempre igual. Fíjense acá, para agregar una facultad, por ejemplo, ¿sí? Yo le pido la instancia a la universidad y ahí accedo a las facultades y lo agrego, ¿sí? Esto lo puedo hacer porque es privado. Perdón, porque estoy en la misma clase, quiero decir. Y tengo un método setRector y getRector. Para ver, por ejemplo, acá, cómo se usa. Creo la universidad, obtengo la instancia. No, perdón, esto no lo puedo hacer. ¿Sí? Esto que me imagino que después viene Esto no lo puedo hacer. Claro, Ñu no, porque es privado. No lo puedo hacer bien, porque Claro, es tenés que privado. llamar al coso Sí, directamente. que me debe haber ido lo que tenía que marcaba que esto no se podía. Y ahí, Sí, pregunta, donde vos creás el objeto desde la facultad, ¿no? ¿O no? ¿Qué era? El get instancia, sí, el acá, Unicen. Y le pedís un get rector. sí. ¿Qué te pasaría? Porque tampoco lo estarías no está inicializado. Y no, está en null. ¿Queda en null directamente? Si no lo seteaste, Por queda en más que null. no lo setes. Sí, Ah, bien. te queda en null. Eh, entonces, acá, fíjense, a Unicen 1 le seteo el rector, Roberto Casal, esto ya quedó viejo. Eh, y si después lo imprimo, me va a decir, obviamente, bueno, ahí están los resultados de toda la ejecución. Me va a decir Tasala, ¿sí? Ahora, fíjense que defino otra universidad, otra referencia a la universidad, pero como le digo unicen.getInstancia, me va a devolver la misma que ya está creada. Entonces fíjense que acá, una vez que ya la creé, por más que yo no le diga setRector, este método me va a devolver lo mismo, ¿sí? Uni2, Roberto Tasara. Si creo otra instancia, una tercera instancia, también me va a seguir diciendo Tasara. Ahora, fíjense, a la universidad 3, que es la última que creé, le cambio el rector, ¿sí? Y si yo imprimo el de la 1, me va a decir el nuevo, ¿sí? Porque lo estoy cambiando siempre al mismo objeto, ¿sí? Claro. O sea, las tres instancias que hiciste supuestamente siempre van a estar apuntando a una misma instancia. Claro, en realidad son tres referencias al mismo objeto. Claro. Y eso me lo garantiza, ¿quién? El constructor privado con el coso. Claro, en realidad esta Con el clase public static. Unicen es la que se Eso. encarga de acceder a esa única instancia. Eso. La única forma de acceder a ese objeto que yo creé en algún momento es a través de este método, ¿sí? Del método getInstance. Entonces, la clase Unicen, que es el singleton, es la única que tiene el control sobre ese objeto. ¿Se entiende? Esto seguro lo van a ver en otro lado, y ahí se van a acordar, que es un singleton. Bien. Y el otro patrón que quería ver era el iterator, que cuando les di el tema de las colecciones, ¿se acuerdan cuando vimos la jerarquía de collections? Sí. Yo les dije que la clase padre de todas
¿sí? La Adán y Eva de las colecciones, era la interfaz, la interfaz iterable. ¿Sí? Le dije después lo vemos, bueno, alcanzamos a verlo, también lo vamos a llegar a ver. ¿Para qué se usa este patrón? Para recorrer de forma transparente a cómo están guardados los elementos en una colección, recorrer todos los elementos uno por uno. ¿Sí? Lo que me da es un mecanismo de acceso a los elementos de cualquier colección de objetos, sin necesidad de saber si están guardados en una lista, en un hash set, en un arreglo, ¿sí? Como sea que lo estén guardando, o en alguna representación propia, ¿no? De la colección. Imagínense que cuando hablo de contenedor, ¿sí? Serían las colecciones. Por ejemplo, la ArrayList sería un contenedor, ¿sí? Que en realidad, bueno, esto está puesto de forma abstracta como está en el libro de Gamma, pero en realidad en Java esta interfaz contenedor es la interfaz iterable. Yo les dije la otra vez. Esta sería la iterable en Java, ¿sí? ¿Qué significa la interfaz iterable o la interfaz contenedor, si lo miran desde el libro? Es cualquier objeto que yo puedo recorrer sus elementos, ¿sí? Entonces, el único método el método que forma parte del patrón que tiene la colección, el iterable, es el método iterator, ¿sí? ¿Qué me devuelve? Un objeto de tipo iterator que son estos. O sea, el mecanismo en sí que se va a encargar de recorrer los elementos de este contenedor, ¿sí? Entonces, el contenedor tiene un método que me devuelve el iterador, y después el que se encarga de recorrer en sí los objetos es el iterator, la interfaz iterator. Y después obviamente tenemos el contenedor concreto, ¿sí? Que es el que guarda los elementos de alguna forma, y el que implementa la creación de este objeto. Bueno, de este. Perdón, vamos a ver si puedo deshacer eso. No. No tiene una goma. Bueno. No tiene una goma esto. Uf. Bueno, no importa. Este sería. Ahí. ¿Se entiende? O sea, cuando el contenedor concreto, por ejemplo, sería el ArrayList, ¿sí? Que implementa por transitividad iterable, me va a decir, bueno, el iterador de una ArrayList es un ArrayList iterator, por ejemplo, que es el iterador concreto, ¿sí? Y ya mirando, o sea, este patrón está dividido en dos partes, la parte de los contenedores y la parte de los iteradores. Mirando los iteradores, hay dos métodos que tiene que implementar cualquier iterator, o sea, cualquier objeto que se encargue de recorrer una colección de elementos, que son hasNext, que me dice si hay más elementos, y next, que me devuelve el siguiente elemento si existe. ¿Sí? Sí. HasNext, next element, hasNext, porque originalmente había un tercer método que después se sacó. Se me fue. HasNext, next. Bueno, no me acuerdo. Había un tercer método que después se simplificó porque se hace todo con el. O sea, se juntó en los dos esto. Bueno, vamos a mirar. Bueno, tengo primero toda la información del patrón y después vemos algún ejemplo. Entonces, la interfaz iterator define los métodos necesarios para acceder a los elementos del contenedor y recorrerlo. ¿Sí? Yo voy a decir un while, generalmente, mientras tenga más elementos, o sea, while has next, dame el siguiente. Le voy diciendo next, ¿sí? Y el iterador se va a encargar de darme el siguiente elemento del contenedor. Para esto, obviamente, el iterator tiene que mantener una referencia a dónde va, a cuál fue el último elemento que retornó, para saber cuál es el siguiente. ¿Sí? Después ahora lo vemos con un ejemplo. El contenedor lo único que hace es definir la interfaz para crear el objeto iterador. ¿Sí? El contenedor va a ser el encargado de decirme, bueno, cuando quieras recorrer mis elementos, yo te doy este iterador, ¿sí? Para que vos los recorras. El iterador concreto, entonces, implementa la interfaz del iterador y se encarga de mantener la posición actual del recorrido, ¿sí? Lo que les decía antes. Y el contenedor concreto va a ser el encargado de crear el iterador correspondiente, ¿no? Podría tener más de uno también, si quisiera recorrer los elementos de diferentes formas.
Y por último el cliente, que es el que usa el contenedor normalmente, ¿sí? El iterador lo usa a través del contenedor, si no es que va a conocer a los iteradores directamente. Le pide el iterador al contenedor cuando lo necesite, ¿sí? En Java esto ahora quedó bastante transparente la forma de pedir el iterador, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Con el for each. El for each encapsula todo este mecanismo, y ustedes ni se dan cuenta, pero cuando ustedes usan un for each, el for elemento E en un contenedor, en una lista, ¿sí? Java internamente crea un iterador de esa lista. ¿Cuál es la idea de este patrón? Proporcionar una forma de acceder a los elementos de una colección cualquiera de forma secuencial, o sea, siempre que yo llamo al iterador me los va a devolver en el mismo orden que me devolvió la primera vez, pero la gracia es que no revela la representación interna. Si yo le digo, dame el siguiente elemento, dame el siguiente, ¿sí? No tengo que acceder con un índice, sabiendo que es una ArrayList, accedo por índice, ¿sí? Bueno, los conjuntos, ponele que no tienen índice, la única forma de recorrerlos es usando un iterador, porque no tengo posiciones en el conjunto. Bueno, esa es la intención. Las ventajas es que accedo al contenido de los elementos de la colección sin exponer a la representación interna. Puedo tener varios recorridos diferentes, simplemente teniendo diferentes iteradores y cambiándolos en conjunto con una strategy, por ejemplo. Y proporciona una interfaz uniforme para recorrer distintos tipos de colecciones, ¿sí? Fíjense que utilizando este patrón, ustedes pueden recorrer una lista, un conjunto, o cualquier otro tipo de colección que ustedes implementen, por ejemplo, una lista vinculada, eh, utilizando esos dos métodos, que son el hashNext y el next, ¿sí? No tienen que saber nada más sobre la implementación de esa lista. Entonces, vamos a probarlo. Después tengo un ejemplo, pero vamos a probarlo directamente acá. Hacemos un paquetito. Pero estoy perdido. Acá. Nuevo paquete. 19. Nueva clase. Prueba iterador. Fíjense que en principio, ustedes pueden usar los iteradores sin necesidad de crear ninguna clase, ¿sí? Porque todas las colecciones que ustedes vienen usando, ¿se acuerdan que les dije que ya implementaban, porque es una interfaz de... A ver, quería buscar la filmina de las colecciones, a ver si la tengo a mano. Acá. Así repasamos la jerarquía. Fíjense acá, ¿sí? La primera era iterable, estas son las filminas que vimos hace unas clases. Iterable es la madre de todas, de ahí heredaba collection, ¿sí? Lista y conjuntos. ¿Sí? Estas con puntitos eran interfaces. Y fíjense que esta parte yo la había obviado cuando vimos esta filmina. Collection devuelve un iterador. O sea que el método iterator, al estar heredado de acá, collection se va a encargar de crear el iterador. En realidad collection no, porque sigue siendo una interfaz, pero va a tener la referencia al iterador en el método iterator, ¿sí? Que es el método que está definido en iterar. Y después, obviamente, cada una de estas colecciones, de las colecciones concretas que ustedes definan, va a devolver el iterador correcto. Obviamente un ArrayList va a devolver un iterador de un ArrayList. Un hashset va a devolver un iterador, un hashset, ¿sí? Pero eso a ustedes les queda transparente, porque lo único que le van a decir al hashset o al ArrayList, dame el iterador tuyo, el iterador que me permite recorrer tus elementos, sería, ¿sí? Y el ArrayList va a ser el encargado de crearlo. Entonces vamos a probar eso. Vamos a definir un ArrayList. Bueno, vamos a hacer un main primero. ArrayList, bueno, vamos a hacerlo de string, para que sea más fácil. Elementos. ArrayList. Vamos a agregarle
Entonces, ¿qué formas tienen ustedes de recorrer este array para imprimirlo, por ejemplo? La primera con el for común, for i igual 1, for i igual 1 y menor elementos.size, ¿sí? Y más, imprimir elementos.eti. ¿Sí? Este es el método tradicional, el primero que ven en programación 1. ¿Qué pasa con esto? Para poder usarlo, ustedes tienen que saber, perdón, for i igual 0. Ustedes tienen que saber que los elementos de una ArrayList están guardados a partir de un índice. ¿Sí? Si no, no tienen forma de recorrerlo. Tienen que ir pidiéndole índice por índice a la lista que les vaya devolviendo el elemento de tal posición. Esto, bueno, obviamente anda. Vamos a correrlo. ¿Sí? Con eso recorremos los elementos posición a posición. Pero, ¿qué pasa? El ArrayList está exponiendo cómo tiene guardados los elementos, que los tiene guardados con un índice. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la forma transparente de recorrer los elementos sin que me diga cómo los tiene guardados? Utilizando el iterador. ¿Cómo accedemos al iterador? Obviamente va a ser un iterador de string porque me va a devolver los elementos del mismo tipo que tiene guardado el ArrayList. ¿Cómo accedo a ese iterador? ¿Quién era el encargado? ¿Quién era el encargado de darme el iterador de una lista? Acá. ¿Quién es el encargado de darme el iterador de este contenedor? El concreto, ¿no era? El mismo iterador, claro. Sí, el concreto. El mismo iterador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sería acá mi contenedor concreto? La misma lista. La lista. O sea que yo a la lista le tendría que poder pedir un iterador. Vamos a ver si puedo. It lista de elementos, punto, iterator. Ahí tengo el método. ¿Sí? Como la lista es iterable, le puedo pedir un iterador. Y ahí me devuelve el iterador. Este iterador, este objeto it, es un mecanismo para recorrer los elementos de la lista, ¿sí? Sin que la lista me diga que los tiene guardados en una posición determinada. ¿Sí? Sin que yo sepa cómo los guarda. Entonces, ¿cómo lo recorro después? Con los dos métodos que tiene el iterador. Normalmente se usa un while, ¿sí? Mientras que it tenga más, perdón, mientras que it tenga más elementos, ¿sí? It has next. Y acá digo, imprimime it.next. Fíjense que el next ya me devuelve el siguiente elemento. ¿Y de qué se encarga el next? Aparte de devolverme el elemento actual, ¿sí? El elemento que está recorriendo actualmente, se encarga de correr ese cursor que guarda internamente al siguiente elemento, para que la próxima vez que llame a next me devuelva el siguiente y no me devuelva siempre el mismo. ¿Sí? Pero eso, bueno, es cómo está implementado en la lista. Ahora después implementamos un iterador nosotros. Pero vamos a ver que vamos a poner el método, dando for i, iterando con iterator. Obviamente va a dar lo mismo, o esperamos que nos dé lo mismo. ¿Sí? Fíjense que el resultado es el mismo, pero acá yo no estoy accediendo por índice. ¿Sí? Estoy accediendo utilizando el mecanismo que la misma lista, la misma ArrayList, me dice que tiene para recorrer sus elementos. En el caso de la ArrayList, está bien, ustedes saben que se guarda por índice, expone este método getI para acceder a uno particular,
porque en el caso particular de la lista ustedes no necesariamente van a recorrer los elementos uno por uno, sino que pueden decir, dame el elemento de la posición 5, por ejemplo. ¿Sí? Pero en el caso de los conjuntos, por ejemplo, no tienen esta posibilidad. Entonces, ¿cómo hacen para acceder a los elementos de un conjunto? La única forma de acceder a los elementos de un conjunto es utilizando los iteradores. ¿Qué pasa con Java? Que cuando metió el for each, me encapsuló el iterador ahí adentro. Porque este for each, por cada elemento por cada string en elementos, ¿sí? No es más que una traducción de este iterador. ¿Sí? Internamente Java compila cuando genera los bytecodes, ¿sí? ¿Se acuerdan que Luis había dicho que este código se compila a un formato intermedio, que se llamaban bytecodes, que son los .class? Cuando hace esa traducción al bytecode, este código, ¿sí? Lo traduce a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es, fíjense que recorro de principio a fin, ¿sí? Que sería este while, y en cada ciclo me va devolviendo el siguiente elemento, que sería este next. O sea que esto mismo, es todo equivalente. Estas dos líneas ahorran de hacer este while, pero en definitiva termina siendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Yo podría crear iteradores diferentes para la lista, ¿sí? O para una colección mía que yo quiera implementar. Acá en el ejemplo tenía, perdón, en las filminas, tenía un ejercicio que decía implementar una lista vinculada de valores enteros. ¿Sí? O sea que acá yo tengo que crear mi propia colección de elementos. La lista vinculada consiste de un nodo que tiene un valor y una referencia al siguiente nodo de la lista. Y implementar un iterador para esta lista. En este caso, como la colección la estoy implementando yo a mano, el iterador también lo tengo que crear yo a mano. ¿Sí? Pero normalmente, bueno, ustedes ya están promocionados, pero en un final que por ahí se les puede pedir que implementen un iterador para una clase cualquiera, en general no tienen que crear el iterador en sí. ¿Por qué? Porque supónganse que yo quiero hacer una clase padrón, que es un ejemplo clásico, un padrón de alumnos, ¿sí? Los alumnos que pueden votar al centro de estudiantes. Entonces, el padrón de alumnos va a ser una clase nueva que internamente va a guardar, por ejemplo, una lista de estudiantes, ¿sí? Entonces, si yo quiero poder recorrer los estudiantes que tiene guardados, sin que sepa que los tengo guardados en una lista, porque yo a futuro puedo cambiar esa representación y guardarlos en un conjunto o guardarlos en otro tipo de objeto, yo puedo decir que, vamos a ver, más fácil. Imagínense que yo tengo una clase, voy a ser muy, muy básica, ¿no? Pero un padrón, estudiantes, ¿sí? Internamente guarda un ArrayList, ¿sí? Vamos a ponerlo de string, pero en general serían estudiantes, ¿no? Un objeto estudiante complejo. Para no crear la clase estudiantes nada más. Porque, no. Lista. Entonces, ¿cómo hago para poder recorrer los elementos? En general, en un final diría, ¿cómo hago? Provea un mecanismo para poder recorrer los elementos del padrón, ¿sí? Sin exponer cómo están guardados, o sin exponer la representación interna del padrón. ¿Por qué? Porque el día de mañana esto yo lo cambio a un conjunto, o lo cambio a una lista vinculada, y quiero que los que usaban el padrón no tengan que cambiar, ¿sí? Que quede transparente ese cambio. Entonces, ¿qué hago? Yo digo que, como quiero poder recorrer este padrón de estudiantes,
este padrón va a implementar iterable. ¿Sí? Es un contenedor, los contenedores implementan iterable, los iteradores son los que recorren en sí. Entonces, implementa iterable ¿de qué? De string. ¿Por qué? Porque cada vez que yo recorra el for each, por ejemplo, o use el while con el hashNext, me va a ir devolviendo un string que es el nombre del estudiante. ¿Qué me dice Java? Bueno, si implementás iterable, me tenés que implementar el método iterator, que es el que devuelve el iterator. ¿Sí? Pero acá, ¿yo tengo necesidad de crear un iterator nuevo para acceder a los estudiantes estos uno por uno? ¿O qué puedo hacer? ¿Es lo que hiciste con el for each? No, No. yo acá tengo que devolver, fíjate que tengo que devolver el iterador, Ah, está bien. el objeto iterador. Pero ¿a quién se lo puedo pedir ese objeto iterador? A la lista. A la lista, porque la lista ya lo tiene implementado. Como yo quiero recorrer esta lista y ya lo tiene, listo, no tengo que implementar nada. Le digo, estudiante, retorname el iterador de los estudiantes, de la array. Y ya está, con Ah, ahí eso está. resolví. No hay necesidad, si yo no quiero cambiar el orden en el que me los dan los estudiantes, ¿sí? La lista, perdón, directamente a la lista le digo, dame tu iterador, y yo lo paso para afuera. Y ahí no estoy cambiando, no estoy revelando la representación que tengo en una array. Si yo mañana digo, esto no, esto mejor es un hashset, cambio un hashset. ¿Sí? Bueno, tengo que... Fíjense que este método sigue andando. ¿Por qué? Porque cualquier colección de las que trae Java que yo ponga acá para guardar mis estudiantes, bueno, me quedó acá un error, ¿no? Voy a cambiar acá. Cualquier colección que yo use, ya implementa iterator, entonces listo. Ahí lo devuelvo directamente. No tengo que cambiar ni este método, ni cualquier clase que utilice el padrón. ¿Sí? Porque ahí quedó transparente cómo recorro los elementos. Ahora, si yo quiero variar el iterador, para que me los devuelva, no sé, por ejemplo, que me devuelva únicamente cuando los recorro, quiero que, no sé, los que no están matriculados no me los devuelva. Bueno, ahí sí creo un iterador particular. ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, bueno, ahí no tengo un estudiante, pero nueva clase, vamos a hacerla. Estudiante, eh, string, nombre, array, boolean, matriculado. Ahí está, para probar. Datos, on, getters y setters, de todo. Ahora el padrón, en vez de hacerlo de string, vamos a hacerlo de estudiante. El estudiante, esto va a ser variable de estudiante, estudiante E, el obviamente va a ser de estudiantes, que es lo que guardo en la lista. Bien. Ahí tengo el padrón de estudiantes entonces. Ahora, este iterador de la lista no me sirve porque yo quiero devolver únicamente los que estén matriculados. ¿Sí? Cuando los recorro, quiero que me devuelva los matriculados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear mi propio iterador. En general, los iteradores se eh, crean como una clase interna dentro del padrón. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener acceso a esta lista. ¿Sí? Si no, se la tengo que pasar y que la guarde el iterador. Entonces, normalmente, dentro de esta clase, se crea otra clase, iterador estudiantes, que implementa iterator, ahora sí, iterator, no iterable, porque este es el objeto que en sí va a recorrer los elementos. Esto nunca lo habíamos visto, de crear una clase dentro de otra, ¿sí? Se usa en No, casos nunca vi. muy particulares, ¿sí? Cuando yo no creo que de afuera, no quiero, perdón, que de afuera me creen objetos de esta clase, ¿sí? Es como una clase interna, ¿sí? La clase padrón de estudiantes la necesita, ¿sí? Y necesito devolver objetos de esta clase, pero la única que puede crearlos, algo parecido a lo que vimos con el singleton, ¿sí? La única que va a poder crear objetos de esta clase es dentro de la clase padrón de estudiantes.
¿sí? Entonces, implemento padrón de estudiante, fíjense que me va a decir que tengo que implementar, perdón, ¿qué estoy haciendo? Espera. El estudiante implementa iterator, iterator estudiante, está bien, sí, pero quiero que me aparezca el globito para, acá está, implementar método. Bien, ahí está. Entonces, acá implemento el next y el has next, ¿sí? Si se acuerdan, de la filmina, les dije que el iterador, además de implementar estos métodos, era el encargado de guardar la siguiente posición de la lista. Que tiene, perdón, el siguiente, sí, el cursor del siguiente elemento que tienen que devolver. ¿Sí? Sí. Entonces yo acá me voy a tener que guardar un entero, que es la posición por la que voy. Y en el constructor, voy a decir que empiezo, como yo sé que es una ArrayList, que empiezo en 0. Vamos a volver a la ArrayList. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé si hay más elementos en la lista, en el padrón? Si pos es mayor que 0. No, no necesariamente, no. Si post no llegó al final de la lista, en realidad. Claro. ¿Sí? Entonces, si return post menor estricto que elementos.size. Size. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacer elementos? ¿Sí? Fíjense que como, si bien esto es privado, como yo estoy declarando una clase privada dentro de la clase padrón, ¿sí? Tengo acceso a eso. ¿Sí? Y cuando me piden el siguiente estudiante, ¿qué voy a devolver? El caso del iterador normal, el que me devuelve en la ArrayList, me devolvería estudiantes, bueno, en realidad diría estudiantes, punto, el elemento de la posición post, después diría post más más para ya situarme en el siguiente para la próxima vuelta, y acá retorno el siguiente. ¿Sí? Pasar una línea diciendo estudiantes get post más más, pero eso siempre confunde cuándo hace el más y cuándo accede, así que ahí quedan dos líneas. Este sería el caso del iterador común, que recorro todos los elementos. ¿Sí? Si quieren, bueno, y acá cuando me pide el iterador, no le voy a pedir el iterador a la lista, sino que voy a decir retorno new iterator. ¿Sí? Y acá otro detalle que les quiero decir. Cuando vuelvo a la posición 0 del iterador, ¿sí? Cuando empiezo a recorrer de nuevo. En el caso de los iteradores, y ese es el método que faltaba, eh, la única forma de empezar de nuevo es creando un iterador nuevo. ¿Sí? En las versiones primeras de Java había otra interfaz equivalente a esta, ¿se acuerdan las equivalencias vector ArrayList, hashmap, hashtable, ¿sí? Había otra que se llamaba enumeration, ¿sí? Que era la equivalente al iterador, y esa tenía tres métodos. Tenía next element, se llamaba en vez de next, hashmore elements, que sería el hashnext, y tenía otra que era ir a la primera posición, ¿sí? Como empezar desde la posición 0. Eso después en las sucesivas versiones se fue sacando y quedó que para empezar de nuevo, empezar a recorrer de nuevo y para respetar mejor el patrón, para que yo no permita que, bueno, empiezo de nuevo en cualquier momento, siempre que recorro una colección con un iterador, la recorro de principio a fin. Entonces, si quiero empezar de nuevo, tengo que crear un iterador nuevo. Y es por eso que se guarda, se inicializa en la primer elemento siempre en el constructor.
¿sí? Entonces, cada vez que me piden un iterador, no uso uno que tengo guardado, creo uno nuevo. ¿Sí? Con eso garantizo que siempre empiezo del principio. Fíjense que esto, ahora si yo lo pruebo, vamos a crear acá un padrón. Exactas, exactas igual new padrón de estudiantes. Vamos a agregarle exactas punto agregar estudiante, new estudiante, Juan, titulado sí, Salo, Cristian, después le ponemos false. Stop, stop. Saltea este cuando lo cambié. Bien. Entonces creamos 4 estudiantes y fíjense que si yo recorro, ¿qué ventaja me da haber hecho al padrón iterable? Que yo ahora al padrón lo puedo pasar a un for each. Yo puedo decir por cada estudiante es en exactas. Y fíjense que exactas es una clase que yo creé. Y la puedo meter en un for each. Eso está buenísimo cuando quiero recorrer objetos guardados dentro de otra clase, de otro objeto. ¿Sí? Esto yo si no hago que, fíjense, si padrón de estudiantes no implementa iterators, si yo le saco esto, ¿sí? No va a hacer. For each no es aplicable a padrón de estudiantes, me dice. Para que yo pueda poner acá, en esta partecita del for each, cualquier tipo de objeto, tengo que implementar iterable. Ahí puedo recorrerlo y bueno, acá lo imprimimos. Eh, y vamos a crear acá pues esto que lo crea fácil y lindo. Baje. Bien. Y vamos a correrlo. Fíjense. Que estoy usando mi propio iterador, ¿sí? Barra N. No me hace falta porque no imprimo la lista. Fíjense que estoy usando mi propio iterador, ¿por qué? Porque el método for each, ¿sí? Llama al iterador de este objeto, del que está después del dos puntos. ¿Y qué me da el iterador de padrón? El método iterator de padrón, no quiero hacer nada acá, el método iterator de padrón crea un nuevo iterador estudiante, que es la clase que definí acá abajo. ¿Qué tiene este iterador estudiante? Recorre todos los elementos desde 0 hasta que llego a estudiante size. Fíjense que está el for igual 0 hasta size encapsulado en dos métodos distintos, pero sigue haciendo lo mismo. Y acá devuelvo siempre el siguiente elemento. ¿Sí? Entonces, funciona como siempre. Ahí está. ¿Sí? Me devuelve todos los elementos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que cuando recorro los elementos me saltee a los que no están matriculados? Y bueno, en el next hago ese control. ¿Sí? En el next voy a decir, bueno, agarré el siguiente estudiante. ¿Ese estudiante lo voy a devolver o no lo voy a devolver? ¿Sí? Entonces, while siguiente no esté matriculado, ¿sí? Mientras que el elemento que me tocaría devolver no esté matriculado, ¿qué voy a decir? Pues más. Claro, post más más, la parte de post más más, tengo que quedarme con el siguiente elemento, ¿sí? Para que... ¿sí?
Que puede ser más simple esto, pero bueno, así les queda bien. No me tengo que olvidar de que una vez que lo encontré, de hacer el siguiente post más, ¿sí? Para que ya me quede apuntando al que sigue, porque este for, ¿qué hace? Encuentra el primero que está matriculado. Ahora, una vez que lo encontré, me quedó guardado acá. Pero la próxima vez que entra al next, tiene que entrar con el siguiente para no recorrer el mismo. ¿Sí? Si yo me olvido de esto, se me queda ahí en un bucle. Ahora, si quieren, lo probamos. Y entonces ahí me voy a saltear, por ejemplo, a Fausto. Esperen un cachito, me está faltando otra cosa. Que acá me puedo también pasar. ¿Sí? Entonces tendría que hacer, mientras que haya más, ¿sí? Mientras que haya más, el siguiente no esté matriculado. ¿Por qué? Porque puede ser que me toquen false, 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 se me terminó la lista y yo sigo dando vueltas. Ahí me sale un null pointer exception. A ver si está funcionando, me salté algo. Fíjense, Juan Gonzalo y se saltó a Fausto. ¿Sí? Si yo me olvido este post va a dar un lindo Stack Overflow, se queda con Juan siempre. Bueno, Claro, ¿por qué? Porque agarra a Juan. Juan es el primero, ¿no? El de la posición 0. Agarra a Juan. ¿Sigue habiendo más? Sí, porque todavía no me corre, no avancé post. ¿Está matriculado? Sí, está matriculado. Entonces lo retorna. Cuando entra de nuevo, ¿hay más elementos? Sí. ¿Cuál es el siguiente? Post no lo toqué, quedó en 0. O sea que siempre devuelve el de la posición 0. Entonces, este no se tienen que olvidar. Y vamos a probar, por ejemplo, acá de meter para el final, false, para que vean que, por ejemplo, si me olvido este hasness de acá, también tengo un problema. Ahí va a ser un problema de null pointer exception, creo. ¿Sí? Bueno, no, index out of bounds. Me pasé de la posición del arreglo. ¿Por qué? Porque agarró a Fausto, que era perdón, a Juan, de nuevo, que era el último. Agarró a Juan, que era el último. Como no está matriculado, dice siguiente posición. Pero ahí ya me pasé porque no había más. Y acá cuando digo, dame el siguiente, me pasé del límite del arreglo. ¿Sí? Entonces por eso tendría que controlar que estudiante size sea menor que, perdón, que post sea menor que estudiante size, pero eso ya lo tengo en el hashnext, entonces directamente uso ese método. ¿Entienden? sí, 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 sí. sí. Y ahí fíjense que Juan, que está al final, no me... ¿Qué pasó? ¿Qué me quedó acá? Juan false. Me sigo pasando de largo. Ah, porque te va a entrar sí o sí o no. A ver, está Claro, cuando estás en el último te entra sí o sí, como esto, o perdón. no. Si hay más, digo, ¿sí? Acá, antes de pedir, tengo que seguir, porque yo hice un más y ahí tengo que preguntar. Claro. Se puede optimizar esto con un do while y no hacer tanta pregunta, pero Y pero ahí va a andar. Ahí pasó. No, ¿qué pasó? es que también tenés que corroborar en el while, si no se te va a ir el while, ¿o no? Si yo acá voy al siguiente, Claro. ahí está. Voy al siguiente, si tengo más, me paso del siguiente. ¿No es punto Claro, 6 menos 1? no porque puse menor, Ah, menor, está bien. menor estricto. Ahí está. Sí, está bien. Bueno, y ahí, no, pero me está devolviendo Juan. Que me está devolviendo Juan. Eh, Cuando la posición está en el 3, agarra el de la posición 3 que es Juan. Todavía no me pasé. Juan no está matriculado, no tendría que entregarla.
falta un if acá, porque acá quedó asignado. Sí, pero a Fausto no le está agregando. A Fausto no, pero me está agregando el último. Me está haciendo un caso que... eh, esto no creo que cambie. Sí. No, no, al revés, es lo mismo. ¿Eso? No. A ver, entra. Agarra. Ah, porque no estoy controlando acá que esté matriculado. No, a ver. No estoy controlando, fíjense. Siguiente agarra al último, Ah, claro. el último que es Juan. Lo agarra, no entra acá y lo retorna. En realidad sería. Claro, ahí lo que se me complica, que esto lo tendría que hacer en el hash next, porque en realidad cuando llega a Christian, cuando llega al anteúltimo, ¿sí? Ahí se tendría que fijar. No lo tengo que hacer en el next, lo tengo que hacer en el hash next, porque, ¿se entiende? A ver, vamos acá. Cuando llega Christian, ¿sí? El for each me dice, ¿hay más? Y me dice que sí, porque el post no se pasó, pero en realidad no hay más, porque este no lo tengo que devolver. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Sí, sí. Tengo que controlarlo acá. Entonces, a ver cómo lo pasamos el código, para que quede prolijito. Entonces, el que se garantiza que hay más es este, y este directamente lo retorna. O sea que esto lo vamos a pasar allá. Eh, esto, ahí. Si entra al next es porque estoy seguro que hay más. Tengo que agregar el control acá. Claro, ahí lo único que tendrías que hacer es upper next. El next lo devuelve. ¿Sí? Si el hashnext me dijo que había, entonces el next me lo va a devolver en la siguiente iteración. Ahora, el que se tiene que asegurar que haya más es este. Entonces yo agarro al estudiante que me toca devolver. Y si no está matriculado y hay más, bueno, esa vez va a estar, avanzo. Si puedo sacar siguiente, me agarro el siguiente, ¿sí? Y ahí debería andar. Entonces, si retorno post, claro, ahí está. Si no me pasé del límite, hay más. Si me pasé del límite, quiere decir que me los recorrí todos y eran todos falsos. A ver. No, sigue tirando ese. No, ¿qué Me pasó? parece que se hace recursivo el método porque se llama el hashnet adentro y va a entrar Ah, tengo esto. Ah, claro. Sí, y en el while también. en el while. Tengo que hacer con la condición de esta. Ahora sí, como estoy en el mismo método, tengo que usar esto. Si no me paso, acá y acá. El retorno también, lo mismo. Qué mareado. No, siguiente, ¿o no? No, porque este es el que me dice si hay más. Acá sí me toca garantizar que posición no se me... Ah, está bien. Está Claro, bien, ¿qué está bien. pasó? Ahí está. ¿Sí? Entonces, el que garantiza que hay más tiene que ser el hashnet y no el next. ¿Sí? El next lo único que se encarga es, bueno, si el hashnet, porque, a ver, porque esto se usa siempre, acá en el for each queda escondido, pero esto se usa siempre así. Entonces, si este me dice que hay más, en este caso que yo tengo que saltear elementos, el que se tiene que encargar de ver si hay más o no es este, ¿sí? El hashnext. Y este directamente lo retorna. ¿Sí? Entonces, el Sí. hashnext se encarga de ver si realmente tengo más elementos para devolver. Y el next tiene dos funciones. Avanzar el cursor y devolver el último elemento el elemento que falta devolver. Ahí quedó. Y entonces si agregamos más falsos al final, debe seguir andando. ¿Sí? Fíjense ahí,
lo sigue salteando y no, ahí no me da los errores. ¿Sí? Pero de nuevo, esto porque yo quise implementar desde el padrón un caso particular de iterador que no es el que viene por defecto con la lista, sino directamente acá retorno el iterador de la lista y me alcanza. No tengo que hacer un iterador propio. ¿Sí? Y si, bueno, no se acuerdan o no se animan de hacer estas clases internas que por ahí quedan medio raras, la hacen una clase pública afuera, ¿sí? Como con un archivo nuevo, una clase nueva, pero en el constructor le tienen que pasar los elementos, ¿sí? Porque fíjense que yo en todos casos necesito acceder a los elementos, ¿sí? Sí, 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 Las sí. alternativas son varias. Bueno, ¿alguna pregunta? Es raro al principio de procesar este, es un poco más complicado, eh, pero bueno, ya les digo, se usa, lo están usando constantemente cada vez que usan un for each, ¿sí? Ahora cuando Java metió este for each quedó encapsulado, pero antes la única forma de... Se usa más de lo que se cree. Por ejemplo, si para recorrer conjuntos, la única forma de hacerlo es a partir de un iterador, ¿sí? Si ustedes no usan el for each, no tienen forma de recorrer un conjunto, porque no tienen índices. Entonces, ¿cómo le piden los elementos? Ahí está el caso ideal de que no saben cómo el conjunto guarda los elementos, ¿sí? Los elementos están guardados en el conjunto de alguna forma, pero no por índice. Entonces, ¿cómo los accedo? Y bueno, proveo un mecanismo, el conjunto me da un mecanismo para que yo los recorra, sin saber cómo los estoy guardando. Y ahí me queda totalmente transparente cómo, de hecho ustedes no saben cómo, ni yo sé, cómo el conjunto guarda los objetos, ¿sí? Porque cada vez que los quiero recorrer, los voy a recorrer a partir de un iterador. Claro, sí, 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 sí. Sí, quedó más entendible ahora con el código que con la filmina. Con la Se sí, ve- sí, por eso hice el ejemplo. Eh, ¿Qué les iba a decir? En realidad sí se sabe el tree set los guarda con un árbol, el linked tree set lo guarda como lista vinculada, ¿sí? Pero bueno, eso no tienen por qué saberlo porque ustedes los van a recorrer siempre utilizando un iterador o un for each. En Proc 3 les sirve, por ejemplo, para recorrer grafos el for each, claro. El grafo es una estructura más compleja, ¿sí? Eh, Porque ahí son nodos con una lista de siguientes nodos. Y no tienen forma de ir uno a uno porque hay múltiples caminos para recorrerlo. Bueno, y hay diferentes algoritmos para recorrer. Eso lo van a ver después en Proc 3. Sebastián los va a volver un poco locos con eso. Los hermosos punteros. Bueno, acá si lo hacen con objetos, van a ser objetos, no van a ser punteros, pero no dejan de ser referencias a objetos. No dejan de ser punteros, digo, las referencias a objetos. Bueno, terminamos con esto. Perdón que me rosqué ahí con con el iterador acá. No, no pasa nada. Pero hacía bastante que no daba la clase. No la repasé. Bueno, vamos a cortar la grabación. Tendría que haber hecho un corte en el patrón así quedaban separados.